Bien, estamos con el diputado nacional Eduardo Toñoli. Eduardo, muchas gracias. No, gracias a usted por la invitación, es un gusto. Eduardo, este domingo el Chino Navarro dio una entrevista donde fue bastante autocrítico, donde dijo que el gobierno había perdido varias batallas y que también había perdido el norte. Hasta aventuró a decir que sería bueno que Milei saque muchos votos, así le resta Juntos por el Cambio. ¿Cuál es tu opinión desde acá, de Santa Fe? Yo creo que hemos atravesado un proceso en los últimos años difícil, por razones que son de público conocimiento, que indudablemente ha afectado la marcha de todas las gestiones, ¿no? A nivel municipal, a nivel provincial, a nivel nacional, ¿no? La característica que tiene el Frente de Todos a nivel nacional es que fue un gran armado entre dirigentes, hombres y mujeres, que hasta poco tiempo antes del 2019 habían tenido posiciones incluso muy enfrentadas entre ellos, ¿no? Y fue un armado inteligente, un armado que mostró resultados inmediatos en el triunfo electoral. Después aparecieron dificultades en la gestión cotidiana de la cosa pública, matices, divergencias que durante una etapa de la gestión, tengo para mí que después de la derrota electoral de medio término, porque hay que decirlo, eso fue una derrota electoral, tuvieron algún impacto y insumió un año de fuertes internas políticas que tuvieron algún impacto. Y alguna expectativa muy fuerte de una parte de la población de recuperar poder adquisitivo del salario, principalmente, bienestar, mejora en las condiciones de vida a la salida de la etapa de la segunda parte del macrismo, que nos había llevado a una brutal recesión, el proceso de endeudamiento, lo que ya sabemos. Quizás una parte de esas expectativas no se vieron satisfechas. Yo creo y tengo para mí que la salida de la pandemia mostró en la Argentina con mucha fortaleza en la recuperación de determinada actividad productiva, no por arte de magia, sino porque hubo una decisión previa durante la pandemia de hacer un enorme salvataje a las pymes, a la actividad privada en general. Digo esto porque a veces se dice que esta gestión es anti-actividad privada, etcétera. Nada más lejos que eso. Durante la pandemia los repro, los ATP, etcétera, permitieron que a la salida de la situación haya varios sectores económicos muy potentes que salieran con mucha fuerza para adelante. Esa es la parte buena de esa salida. La parte mala es que esa recuperación no se vio acompañada por algo que, sobre todo para el electorado del peronismo y frente a todo, es importantísimo, que es la recuperación del poder adquisitivo, la mejora de las condiciones de vida de los asalariados, de los trabajadores en general, aunque no estén en relación de dependencia, ¿no? Es como una Argentina bifronte la que estamos viviendo. Y bueno, esto es parte del escenario y creo que hay que ser autocrítico porque lo que viene para adelante además depende que seamos capaces de recuperar o reconstruir la esperanza de que el camino asumido por este frente y en las cosas bien que ha hecho se puede trasladar a las que son deudas todavía, ¿no? La pelea contra la inflación está claro que es la gran deuda, ¿no? Eduardo ha salido a recorrer barrios con Lucila de Ponte, y es una práctica habitual en ustedes. ¿Cómo ves hoy al rosarino y al santafesino que estás recorriendo? Digamos, en la situación socioeconómica ha caído mucho, pero ¿cuál es la sensación hoy, inclusive respecto a la política, ¿no? Bueno, no es ninguna ciencia si digo que hay una distancia importante con la política, hay cierto fastidio, ¿no? No es casualidad que aparezcan referencias que son referencias políticas en última instancia, pero paradas sobre algún discurso antipolítico, intentando abrevar y masajear de alguna manera ese músculo que una parte importante de la población tiene activo, que es el rechazo a quienes no hemos podido dar en la tecla en, bueno, lo que decía recién, ¿no? No hablo de recién hablaba de los oficialismos. Los oficialismos anteriores tampoco, por eso en la provincia y en la nación se fueron esos oficialismos, pero hay algunos temas que en Rosario creo que están por encima de todo en la agenda. La seguridad pública es uno principal, el que se lleva todos los reclamos, las angustias, y está bien que así sea porque efectivamente hay una situación que se ha agravado, ¿no? Yo vivo en un barrio de la ciudad de Rosario, no necesito que me la cuenten ni caer como paracaidista húngaro, como sucede a veces en las campañas políticas.
Yo vivo en barrio Hospitales, vivo entre Tablada y Hospitales, los dos barrios, y la verdad que en determinado horario uno ve cómo los vecinos, las vecinas tienen que meterse para dentro de la casa, el comentario de todos los días sobre la situación que se está viviendo, etcétera, ¿no? Y frente a eso, yo creo que la política tiene que recuperar el diálogo con lo que le pasa cotidianamente y no tanto el diálogo con la política misma, que es sobre todo en estas etapas antes de los cierres de lista, que es una práctica cotidiana, y con las consultoras, ¿no? Ese otro gran, puede ser un mal necesario seguramente, porque toda campaña política exige dar un mensaje, precisar ese mensaje, etcétera. El problema es cuando todo se convierte en mensaje, la comunicación lo invade todo, y falta la sustancia y falta en contenido. Es decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Yo tengo claro que la provincia de Santa Fe tiene desde hace 3 lustros por lo menos una situación crítica en materia de seguridad, la ciudad de Rosario en particular, por el crecimiento de la violencia urbana, exponencial. ¿Por qué digo 15 años, 3 lustros? Porque es el momento en que empieza a crecer la tasa de homicidio, que es la expresión más clara, más brutal, más contundente y más innegable del crecimiento de esa violencia urbana, porque el homicidio es un delito que no se puede ocultar. No hay forma de ocultar en la estadística los homicidios, es decir, salvo algún caso, una situación muy particular, el homicidio es algo que se produjo y es imposible de ocultar. Desde ese momento hasta acá, Rosario ha tenido 2, 3, 4, hasta 5 veces por encima de la media nacional su tasa de homicidio, y más allá de bajas y altas circunstanciales, no ha logrado bajarla, ¿no? Entonces, quien diga que quiere gobernar la provincia de Santa Fe, la ciudad de Rosario también, pero digo en particular, en materia de seguridad pública hay un peso muy importante de la cuestión provincial, tiene que poder explicitar qué es lo que quiere hacer en materia de seguridad pública. Yo, como parte de un colectivo que viene reflexionando en esto y además presentando iniciativas legislativas desde hace tiempo, hace más de 10 años, yo soy autor de la ley que creó la Policía Judicial, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, tengo claro lo que quiero plantear para la provincia. He coincidido y diferido con muchas gestiones en muchos de estos temas. He coincidido con esta gestión al principio, con algo que para mí es una deuda enorme, que es una reforma integral de la policía de la provincia de Santa Fe. El gobernador en su momento mandó 3 leyes para ir por esa tarea, que la política provincial no ha asumido en mucho tiempo. Lamentablemente, esas 3 leyes fueron a parar a la legislatura, un poco porque la oposición lo frenó, una parte importante de la oposición que maneja la Cámara de Diputados lo frenó, otro poco porque el gobernador tampoco le puso mucho empeño, y en ese sentido también creo que hay que ser claro, esa propuesta naufragó, ¿no? Pero creo que hay que retomarla fuertemente. Desde el 2009-2010 hasta la fecha, en cada uno de los casos paradigmáticos, causas judiciales que abordan la situación de los delitos complejos en Rosario, acontecimientos llamativos o que han pasado por las páginas policiales, no hay un solo de esos acontecimientos que no tenga involucrados sectores de la fuerza de seguridad. Y el autogobierno policial, también hay que decirlo, siempre es de ida y vuelta, es consentido. La política, por acción, por omisión, por cobardía, por desidia, y a veces porque usufructúa ese autogobierno policial, no ha hecho absolutamente nada y ha dejado correr esa situación. También es verdad que el poder político, la clase política, no ha dado respuestas claras en cuanto a la necesidad de depurarse, y si es que tiene que depurarse con alguna investigación dando vuelta que involucra también a sectores. Se habla mucho de la justicia federal. Todos somos muy críticos de la justicia federal. En eso estamos de acuerdo. Hace unos días aprobamos una ley, en realidad en comisión, un dictamen de fortalecimiento de la justicia federal en la provincia de Santa Fe, que va a permitir crear, por ejemplo, fiscalías en Rosario. Hace 40 años que no se crean fiscalías en Rosario. O va a poder permitir tener más fiscales, para ser claro, en el marco de la puesta en marcha del sistema acusatorio a nivel federal, que es lo que se viene, ¿no?, para la justicia federal en Santa Fe. Perfecto, está muy bien, lo hemos apoyado 18 de los 19 diputados y diputadas nacionales de la provincia de Santa Fe. Ahora bien, yo quiero recordar que cuando hubo fiscales probos en la provincia de Santa Fe, fiscales federales probos en la provincia de Santa Fe, que avanzaron
con las causas que llevaron a prisión a Hugo Tognoli, entonces jefe de policía, que avanzaron con causas importantísimas en toda la región en materia de narcotráfico, hubo un sector de la política en ese gobierno, en ese momento el gobierno provincial de Antonio Bonfatti, que salió a decir que eran fiscales militantes y pidió que se lo corrieran, y lograron que desde la Procuración Nacional, Federal, se lo corrieran. Entonces, ojo, porque acá también hubo resistencias de la política a avanzar en materia de investigaciones de los delitos complejos, que es una de las grandes deudas, uno de los grandes déficits, ¿no? Así como he hablado de reforma policial, en una jurisdicción, ahora ya hablando de los delitos de jurisdicción provincial, con tasas de esclarecimiento muy bajas en materia de homicidio, también es importante avanzar en eso. Como también es importante una reforma política que permita transparentar cada vez más las fuentes de financiamiento de la política, digo, para ser claro que esto es multidimensional, ¿no? Y también tenemos que tener en claro que es imposible en una ciudad donde convive Luxemburgo con Kosovo no el de ahora, el de después de la guerra, con esos grados enormes de desigualdad, en una ciudad que en pocas décadas pasó de ser una ciudad industrial, potente, pujante, que incorporaba a sus hijos y a sus hijas a través del trabajo, la producción de un poderoso polo industrial, se convirtió en una ciudad que ofrece poco de eso. Es imposible pacificarla si no repensamos también esa cosa, aunque es injusto relacionar exclusivamente delito con pobreza, sobre todo cuando estamos hablando de delitos y estructura delictiva compleja, donde los ganadores, en general, son de altos círculos, ¿no? Y son de financiera, de estudio de abogados, de contadores, etcétera, etcétera. Pero también es verdad que en esos grados de enorme desigualdad hay un caldo de cultivo donde quienes son los ganadores de esto logran juntar brazos para que maten y mueran por negocios que usufructúan otros, ¿no? Bueno, no nos queda tiempo, Eduardo. ¿Vas a ser candidato a gobernador? Voy a ser candidato a gobernador, estoy caminando para eso. Tengo 45 años, milito desde los 15, toda mi vida. ¿Patria de los Comunes? Patria de los Comunes es un armado a nivel nacional de una serie de expresiones de los movimientos sociales que pretendemos tener voz y voto. En la provincia de Santa Fe hay una particularidad que en general hace que sea menos problemático esa posibilidad de expresarse, ¿no? Que es que hay un uso extendido de las PASO, una herramienta que yo defiendo enormemente porque permite, en una sociedad fragmentada y en una política que muchas veces reproduce esa fragmentación, componer no solo ofertas electorales a través de esa herramienta, sino construir mayorías necesarias para gobernar y para llevar adelante las transformaciones que uno cree que hay que llevar. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. No, gracias a ustedes, siempre es un gusto. Seguimos en Hora Política con Roy López Molina.